Ahora sí. Bienvenidas maestras, bienvenidos maestros a la sesión de estudio del día de hoy. Vamos a continuar nosotros con los temas de cara al examen. Me gustaría nada más hacerles un pequeño recordatorio, maestros, respecto al curso de habilidades directivas o el curso de habilidades de supervisión. Se nos acaba el tiempo y el día viernes es el último día que tenemos para concluir el curso de habilidades directivas, el curso de habilidades de supervisión y cargar la carta de reconocimiento al buen desempeño. Entonces, nada más para recordarles, para que usted se organice con sus tiempos, con sus actividades. Sé que usted en el desempeño de su función tiene muchas responsabilidades y el tiempo es algo que quisiéramos que fuese más largo el día, pero tenemos que organizarnos, maestros, tenemos que organizarnos. Y ya si tiene alguna duda por ahí respecto a la carta de reconocimiento al buen desempeño, recuerde que me puede escribir a mi WhatsApp personal para el proceso y por ahí le brindo orientación, lo apoyo para el nombre con el que debe guardar el archivo y demás pequeñas dudas que puedan surgir. Con mucho gusto por ahí yo le brindo orientación. Pero que no se nos pase, maestras, que no se nos pase, maestros, el subir la carta de reconocimiento al buen desempeño y concluir el curso de habilidades directivas, el curso de habilidades de supervisión. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el tema de estudio. Hoy vamos a ver los entornos escolares seguros. Nosotros, en el desempeño de nuestra función de dirección, en el desempeño de nuestra función de supervisión, tenemos que garantizar en nuestras escuelas, en nuestra zona escolar, pues que sea un espacio idóneo, sea un espacio seguro para nuestros alumnos. El un espacio idóneo, no solamente en la parte de que ellos se sientan que estemos siendo inclusivos y que los estemos tomando en cuenta a nuestros alumnos, sino que nosotros estemos considerando que la escuela sea un espacio seguro, la infraestructura sea segura para nuestros alumnos, que en caso de una situación de riesgo, nuestros alumnos estén a salvo, nuestros alumnos estén seguros ahí en la escuela. Entonces aquí entra una parte muy importante de los protocolos de actuación en casos de crisis de seguridad, maestros, donde nosotros podemos, como en la función de dirección, en la función de supervisión, podemos realizar actividades preventivas, las cuales van encaminadas a anticiparnos a que cuando llegue a ocurrir una situación de crisis de seguridad, de riesgo para nuestros alumnos, nuestros compañeros maestros, nuestros alumnos, los padres de familia, conozcan cuál es el procedimiento para evitar menores riesgos, evitar menores daños. Entonces, en este documento que vamos a estudiar el día de hoy, que es el documento base, Entornos Escolares Seguros. No sé si usted recuerde, maestra, maestro, que hace algunos años, había un documento que teníamos en las escuelas, un librito de color naranja, entre naranja y amarillo, que se llamaba Manual de Seguridad Escolar. Ese manual de seguridad escolar, pues era un documento que nosotros teníamos en las escuelas porque nos proporcionaba información sobre cómo garantizar un entorno escolar seguro, la seguridad en nuestros planteles. Después de la pandemia, después de que ocurre la pandemia, se actualiza ese documento y ahora tenemos un documento base que se llama Entornos Escolares Seguros. Lo llamo documento base, maestros, porque tenemos que reconocer que este documento base no establece los protocolos al pie de la letra de lo que se aplica en mi estado. Me explico. La Secretaría de Educación Pública, el Estado, diseña documentos base. Esos documentos base se envían a los estados y en los estados se personalizan, se contextualizan, se incluyen, por ejemplo, instituciones, organismos que operan ahí en el estado para salvaguardar la integridad de los alumnos. Entonces, por ello es que se parte de un documento base, porque quizá las mismas instituciones que se encargan de la integridad de los niños, de las escuelas, de brindar atención y socorro, no son las mismas en el estado de Nuevo León que en el estado de Yucatán.
Entonces, por ello se contextualiza y se toma como referencia ese documento base para poder elaborar los protocolos de actuación a nivel estado. Entonces, en el examen que usted va a presentar, en el examen de promoción vertical, a funciones de dirección, a funciones de supervisión, no le van a preguntar por el protocolo de actuación en su estado. Le van a preguntar por las acciones que debemos de llevar a cabo a nivel general, considerando el documento base, no tan específico como lo tenemos nosotros en nuestro estado. En nuestro estado, nosotros, por ejemplo, en algunos estados tenemos un formato, tenemos un procedimiento, tenemos el paso a paso con punto y coma de cómo debemos operar, cómo debemos llevar a cabo los protocolos. Entonces, en el examen es nada más de manera general, considerando este documento base, ¿qué debemos de hacer? Es decir, ¿qué les valoran a ustedes en este documento? ¿Qué les valoran, maestros? Que usted desarrolle estrategias para que en las escuelas se fomente una cultura basada en la convivencia armónica. Si usted garantiza que en las escuelas, que en su escuela se garantice una convivencia armónica, usted ya está garantizando un entorno escolar seguro para los niños. No va a haber acoso escolar ahí para los niños. Que se garantice la inclusión, el aprecio a la diversidad en sus diferentes expresiones, como condición para que las comunidades escolares puedan trabajar, aprender y enriquecer de los saberes y experiencias de todas y todos. En este documento de entornos escolares seguros, se describen dos tipos de acciones, maestros. Las acciones formativas son las acciones que nosotros como directores, como supervisores, vamos a llevar a cabo para, como su nombre lo dice, formar, para enseñarles, nosotros a nuestros colectivos, a nuestros padres de familia, a nuestros alumnos. Esa es las acciones formativas, donde yo voy a realizar ciertas acciones para enseñar a los niños el poder responder, el poder actuar ante una situación de crisis de seguridad. Entonces, las acciones formativas son las acciones que como director voy a llevar a cabo para enseñarle a los niños, para enseñarle a los profesores, para enseñarle a la comunidad escolar. Y tenemos otro tipo de acciones que son las acciones preventivas. Las acciones preventivas son las acciones que llevamos a cabo nosotros para anticiparnos. Con esas acciones nosotros nos anticipamos a lo que está sucediendo, a lo que puede llegar a suceder. Las acciones preventivas es para prevenir. ¿Qué tenemos que hacer previamente para cuando se presente un sismo, los alumnos ya conozcan el protocolo y ya conozcan las acciones que tienen que llevar a cabo? Esas son las acciones preventivas. Las acciones formativas son las acciones que yo voy a estar llevando a cabo durante todo el proceso para efectivamente enseñarles durante ese proceso a mi comunidad escolar. Dentro de las acciones formativas más importantes, tenemos, por ejemplo, que promover en nuestra escuela, en nuestra zona escolar, el desarrollo de habilidades para la vida. El desarrollo de habilidades para la vida para que nuestros alumnos puedan afrontar distintas situaciones, crisis de seguridad que se pueden presentar en el plantel, en la escuela, que ellos puedan lidiar con esas situaciones, que puedan salir ilesos ante esas situaciones. Otras de las acciones formativas que debemos de promover en nuestras escuelas son las acciones para formar en una cultura de paz. La cultura de paz, recuerde maestra, recuerde maestro, va orientada hacia que nosotros tenemos que enseñar a que se resuelvan los conflictos por la vía pacífica, sin violencia, a través de la escucha activa, a través de la comunicación asertiva, a través del diálogo. Por una educación inclusiva es donde tenemos que tomar en cuenta todas las características, la diversidad de nuestros alumnos. Y orientación familiar, en este caso orientada a la capacitación, esta escuela para padres, la formación a los padres de familia, la orientación que podemos brindar a los papás para llevar la formación de sus hijos. Entonces, a grandes rasgos, son las acciones formativas que llevamos en la escuela. Vamos a verlas detalladamente. Acciones formativas para desarrollar habilidades para la vida. Estas acciones tienen el objetivo, el propósito de brindar a las comunidades escolares, alumnos, maestros, padres de familia, a toda la comunidad escolar,
las herramientas para la construcción de capacidades, de actitudes y de valores. Que estas capacidades, estas actitudes, estos valores que se van a formar, les permitan trabajar en su desarrollo socioemocional. Cuando hablamos de desarrollo socioemocional, maestros, están presentes principalmente, no solamente, pero principalmente dos habilidades. Las habilidades sociales en la convivencia y las habilidades emocionales en la convivencia. Es decir, está presente la inteligencia social en los niños, la inteligencia emocional en los niños, para que ellos puedan relacionarse. Esto con la intención de fortalecer en los niños la funcionalidad con la que manejan sus emociones, que los niños puedan regular sus emociones, tratando de impulsar que actúe de una forma consciente de la emoción que está experimentando y consciente del alcance y el impacto de sus palabras, de manera responsable y no por impulso, no de manera visceral, de donde el niño por el coraje que trae en el estómago le dice algunas expresiones hirientes a su compañerita, le falta respeto a su compañera. Se busca que lo haga con empatía, con respeto, con tolerancia hacia el otro. Y en estas acciones formativas para desarrollar habilidades para la vida, nosotros podemos recurrir a herramientas, maestros. ¿Recuerdan la clase anterior una herramienta que me ayudaba a regular las emociones? La regulación emocional implicaba llevar a cabo una acción con nuestros niños. Esa acción eran los ejercicios de respiración. El enseñarle a nuestros niños esos ejercicios de respiración. Si yo estoy con mis chiquitos de preescolar y mis niños de preescolar, el niño está llorando con mucho sentimiento, y entonces no puede comunicar, no puede expresar. Entonces yo busco la manera de decirle a mi niño, a mi niña, a ver, mira, aquí tengo una florecita. Esta florecita huele muy bonito. Ven, vamos a olerla, tú y yo juntos. Inhalamos. Huelo la flor, qué rico huele. Ahora en esta otra mano tengo una velita. Vamos a apagar la velita. Soplamos. Echa más aire para que se apague la velita. Más, 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 más. Nosotros buscamos estrategias, dependiendo obviamente las características de nuestros alumnos. En este caso con preescolar podemos recurrir a esta dinámica que estoy seguro que usted ha utilizado en muchísimas ocasiones, de inhalo la flor, soplo la velita. En el caso ya de nuestros alumnos en primaria y en secundaria, ya hay ejercicios de inhalación, de que inhale, que exhale, recurrir a diferentes estrategias. Y esa respiración va a ayudarme a que se regulen las emociones. De igual manera, profesor, usted va a lidiar con algunas situaciones con su colectivo docente, con sus directores, supervisor, donde va a haber un conflicto, va a haber una diferencia de intereses, de opiniones entre ellos y puede llegar a estar tensa la situación. Lo mismo, los ejercicios de respiración van a ayudar a que podamos regular las emociones y una vez que podamos regular las emociones, entonces ahora sí vamos a poderlas manejar y vamos a actuar de una forma consciente, consciente de lo que estoy diciendo y no de manera visceral con el coraje que traigo que me provocó esa situación, de una manera responsable, no por impulso, sino con empatía, con respeto, con tolerancia hacia el otro. Entonces, estas acciones formativas de desarrollar habilidades para la vida son algunas de las acciones que nosotros podemos promover en nuestras escuelas para que nuestros niños, cuando enfrenten una situación de crisis de seguridad, donde el niño esté con miedo, con angustia, con incertidumbre por lo que está sucediendo en la escuela, el niño recuerde, tengo que respirar. Tranquilízate, Santos, inhala, exhala. A ver, tranquilízate, Santos, inhala. Exhala. Y ya cuando veamos a los niños que ellos están actuando de esa forma, que ellos ya recurren a a esas herramientas para ellos autorregularse, quiere decir que vamos por buen camino en las acciones formativas. Les estamos enseñando a los niños. Por una cultura de paz es otra de las acciones formativas. Esta acción de por una cultura de paz va orientada a educar a nuestros alumnos en una cultura de paz. ¿Qué implica educar a nuestros alumnos en una cultura de paz? Implica desarrollar en nuestros alumnos habilidades y valores.
Tenemos que desarrollar en nuestros alumnos habilidades y valores que les permitan enfrentar el conflicto como una situación de aprendizaje, para así buscar soluciones pacíficas y no actos de violencia. ¿Recuerdan el ejemplo de la clase anterior del niño Santos, que usted como director observaba que el niño Santos le daba una patada a su compañerito durante la guardia y usted como autoridad, como director, lejos de de hablarle al niño para sancionarlo de acuerdo a las acciones, de acuerdo al protocolo que tiene establecido usted en su escuela, lejos de eso lo que hizo fue llamar a los dos niños involucrados, pedirles explicaciones de qué estaba sucediendo. Santos y Raúl le dijo a Santos, es que esto no puede ser, ¿cómo que no puede ser que se estén lastimando de esa forma? ¿Qué está pasando? Explíquenme, Santos, ¿qué está pasando? ¿Por qué le pegas a Raúl? Raúl, ¿por qué le pegaste a Santos? Santos, ¿qué pasó? Santos empezaba a hablar y entonces Raúl interrumpía. Y entonces usted como director le decía, a ver, Raúl, vamos a escuchar primero a Santos. Cuando termine Santos, te vamos a escuchar a ti. Terminaba Santos de hablar. Raúl, tu turno. Quiero escuchar tu versión de los hechos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo te sentiste? Y entonces Raúl empezaba a hablar. Santos interrumpía y yo detenía a Santos. Le decía, Santos, ahorita te escuchamos atentamente a ti. Ahora te pido que hagas lo mismo ahora que está hablando Raúl. Y ahí con ello usted estaba promoviendo el diálogo, la escucha activa entre los niños. Es decir, usted estaba promoviendo que los niños aborden el conflicto, usted como director o los maestros que aborden el conflicto como una situación de aprendizaje, donde los niños van a desarrollar habilidades como el diálogo, como la escucha activa, lo que les va a permitir poder sintonizar en este valor de la empatía al escuchar, al conocer cómo se siente el otro por las acciones realizadas. Entonces, en una cultura de paz, lo que vamos a desarrollar en nuestros niños es la habilidad del diálogo, la habilidad de la escucha activa, la habilidad de la negociación, los valores como la empatía, como la solidaridad, para que los niños puedan resolver los conflictos a través del diálogo, sin recurrir a la violencia. Obviamente es un proceso, director, supervisor, es un proceso que tenemos que llevar. Al abordar el conflicto como una situación de aprendizaje, no es de que de buenas a primeras los alumnos ya van a estar resolviendo los conflictos sin violencia, no, es un proceso que nos va a llevar tiempo y todo depende también de las características de los niños, entonces de la edad de los niños, pero lo que se busca es de que ellos puedan resolver los conflictos a través del diálogo. Otra de las acciones formativas que usted debe de implementar en su escuela o en sus escuelas como supervisor es una educación inclusiva. Se trata, recuerde que la inclusión se trata de la participación de todos los estudiantes y los adultos. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que en nuestro centro de trabajo vamos a tener una diversidad de alumnos, de características, de necesidades, de intereses. Entonces, pues vamos a considerar, vamos a tomar en cuenta esa diversidad, esas necesidades, esos intereses de nuestros alumnos para tratar de apoyarlos. De forma que yo como director, yo como supervisor, mi tarea, mi función es crear en la escuela un espacio donde todos se les tome en cuenta, donde todos puedan participar. Y con mis compañeros, con mi equipo de trabajo, con mi colectivo docente, asegurarme que ellos sean responsables ante la diversidad de su alumnado. ¿Cómo que sean responsables ante la diversidad de su alumnado? Nosotros, cuando, como directores, cuando el docente el día lunes me presenta su planeación de clase, no es nada más de que entregó y listo. Yo tengo que asegurarme de que el docente, el profesor Santos, esté siendo responsable con la diversidad de alumnos que tiene en tercero, en su grupo. Entonces, al ver la planeación, yo espero ver qué tipo de actividades, qué tipo de proyectos, qué acciones va a considerar para tomar en cuenta a la niña Claudia, que la niña Claudia es una niña con discapacidad, al niño Adrián, que es un niño que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación. Es decir, estoy garantizando que mi colectivo sea responsables ante la diversidad del alumnado que tienen. Y esa diversidad del alumnado puede ser
en razón de sus orígenes, de sus intereses, de sus experiencias, de su conocimiento, de sus capacidades o de cualquier otra. Pero que todos participen, que todos sean tomados en cuenta, que todos estén involucrados en las actividades. No es válido que yo esté realizando un proyecto del campo formativo de saberes y pensamiento científico, donde los niños están haciendo una representación del ciclo del agua, por ejemplo, y mi alumno Santos, mi niño Santos, que es un alumno que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación, o es un alumno con discapacidad, yo lo tenga allá en una esquinita, coloreando mandelas, coloreando, haciendo acertijos, y él no quiera, no querer que él participe en las actividades. No, tenemos que ser responsables en promover una educación inclusiva, donde yo le realice ajustes razonables a los materiales, a las actividades, para que este niño Santos pueda participar, pueda interactuar con las actividades. Y aquí, en esta educación inclusiva, nosotros vamos a recurrir principalmente a dos estrategias, a dos herramientas, maestros. Uno de ellos, como lo menciona acertadamente el profesor Miguel, es asegurarnos y asesorar nosotros a los maestros de la siguiente manera: que cuando el maestro esté en casita, el viernes, sábado, domingo, que vaya a hacer su planeación y que ya tenga la situación en su programa analítico a partir del cual va a ser un proyecto, que el profesor esté en casita, a ver, pues voy a abordar el proyecto sobre el cuidado de la salud. Voy a realizar esta actividad, voy a realizar esta actividad, y está pensando el maestro, está haciendo una proyección de las actividades que va a hacer antes de plasmarlas ahí en su planeación en el formato que usted le proporcionó. Y en eso se acuerda el maestro. Ah, pero es que esa actividad no la van a poder hacer mis niños porque tengo alumnos que les gusta esto, que tienen estas características, que tienen estos intereses. Entonces tengo que hacerla de esta manera para que todo el grupo pueda participar. Es decir, el profesor, mientras está haciendo su proyección del proyecto, de cómo lo va a abordar, cómo lo va a trabajar, él está considerando un diseño universal para el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que él está pensando la forma de plantear el proyecto para que todos lo puedan hacer, para que todos puedan participar. Está considerando la diversidad que existe en el grupo para que todos lo puedan llevar a cabo. Pero recuerda al profesor que tiene su niño Santos, y el niño Santos se enfrenta a barreras para el aprendizaje y la participación, o es un alumno con discapacidad. Entonces, específicamente para el niño Santos, el profesor va a tener que realizar ajustes razonables a ese proyecto, a esa actividad, a la planeación, a la estrategia de evaluación, al material concreto que va a utilizar. Va a hacer ajustes razonables, de modo que, por ejemplo, si supongamos era una actividad en la cual los niños tenían que sumar 2 más uno, era una ficha que el profesor iba a diseñar para los niños para que practicaran, pues al niño Santos le va a colocar dos manzanitas más una manzanita, para que el niño dibuje cuántas manzanitas tiene ahora. O bien proporcionarle material concreto al niño Santos para que el niño Santos participe en la actividad y él pueda sumar, porque el niño de Santos tiene un ritmo de aprendizaje más lento, porque el niño Santos es un alumno con discapacidad, o porque el niño Santos es un alumno que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación. Cuando nosotros estamos siendo inclusivos, estamos tomando en cuenta las características, las necesidades, los intereses de nuestros alumnos. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables en ese sentido. Es decir, no puedo, si tengo alumnos, una diversidad muy marcada en mi grupo, donde tengo alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, alumnos con aptitudes sobresalientes, alumnos con discapacidad, y la planeación la veo plana para todos, pues ahí sí yo tengo que charlar con el maestro. Oye, profesor, ¿y cómo piensas llevar a cabo este proyecto con el niño, con tu niño Santos? Ya ves que en Santos tiene un ritmo de aprendizaje un poco más lento, y por lo que cuando he ido a observar tu clase, él no podría realizar estas actividades. Es que no lo veo aquí en la planeación. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a estar siendo responsables en fomentar, en promover una educación inclusiva, donde a través de un diseño universal para el aprendizaje,
pensamos en actividades, en proyectos que todos los niños los puedan realizar. Y ya, una vez pensando en el alumno, en lo individual, hacemos los ajustes razonables. Me explico, maestra, maestro. El diseño universal para el aprendizaje es pensar en todo mi grupo, pensar en que todos lo puedan hacer. Y los ajustes razonables es pensar en un niño, pensar en el niño Santos, en la niña Carmen y hacer los ajustes de acuerdo a las necesidades, a las características del niño Santos, de la niña Carmen. Los ajustes razonables son pensados en un alumno. El diseño universal para el aprendizaje es pensado en todas las características, la diversidad de mis alumnos. Y la orientación familiar, maestros, las acciones formativas de orientación familiar, estas se llevan a cabo en la escuela. Aquí, usted como supervisor, los asesores técnico-pedagógicos, que es el equipo que lo va a apoyar en la supervisión, que más adelante vamos a ver los servicios de asesoría y acompañamiento a las escuelas y vamos a ver cómo está integrado, cómo está, en este caso, conformado. Y los directores, ustedes como autoridades, van a llevar a cabo ciertas acciones. Por ejemplo, talleres, un taller con padres, una plática con los papás, una conferencia con los padres para en ese taller, en esa plática que va a tener con los papás, en esa conferencia que va a tener con los padres de familia, pues fortalecer la comunicación con ellos para que ellos mejoren la comunicación con sus hijos, apoyarlos en el proceso de formación con sus hijos, apoyarlos en las metas educativas de sus hijos, brindarles orientación. Esto que conocemos como escuela para padres, estos talleres, estas pláticas, estas conferencias. De igual manera, proporcionarles información a través de dípticos que son dirigidos a las madres, padres de familia con la finalidad de estimular su confianza, su autoridad sobre sus hijas, hijos o pupilos. De manera que en esta orientación familiar, lo que vamos a hacer nosotros como supervisores, como directores, es tener este acercamiento con los papás, orientar a los papás sobre cómo deben de estar presentes. Por ejemplo, 3 estrategias para ser un padre presente. Cada vez que tu hijo llega de la escuela, suspende las actividades que estás realizando, haz contacto visual y platica. Pregunta al niño no cómo te fue en la escuela, sino platícame algo interesante, algo que te causó admiración o sorpresa durante la escuela, durante tu clase. Porque si le pregunta el papá, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, ah, qué bueno. Y sigue haciendo lo que estaba haciendo el papá. Y ahí quedó. Entonces, si ya le pregunto, oye, cuéntame algo interesante que viste en la escuela hoy, algo que te pareció, que te causó asombro, tristeza, enojo, algo que te emocionó en la clase. Ah, no, fíjate que en el descanso, íbamos ganando y entonces el niño empieza a platicar, empieza a soltarse y entonces ahí yo como papá conozco con quiénes se está juntando, cuál es la dinámica de convivencia, a quién admira, si está siendo un poco abusivo con algún otro compañerito, arroja muchísima información, lejos de que sean preguntas dirigidas o preguntas directas de cómo te fue en la escuela, qué te dijo la maestra. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en estas conferencias, en esos talleres con los padres de familia, orientarlos sobre cómo entablar un diálogo con sus hijos para que exista esta comunicación y en consecuencia se pueda perfeccionar, se pueda ir avanzando. Ahorita no tengo una aquí a la mano, profe, Carlos, pero no sé si compañeros de educación especial, ustedes que le puedan recomendar ahí una bibliografía, algún documento al profe Carlos para que él, se pueda empapar del tema del diseño universal para el aprendizaje, que puedan hacer ese favor, maestros. Ahora, vamos a ver específicamente las acciones formativas por una cultura de paz. ¿Por qué por una cultura de paz? Porque es en las que se centra, maestros, la nueva escuela mexicana, la que se centra el enfoque de la educación en nuestro país. Recuerden que el enfoque de la educación en nuestro país es un enfoque humanista. Entonces, desde esa perspectiva, con un enfoque humanista, nosotros tenemos que promover una cultura de paz. Es decir, que los niños no resuelvan los conflictos a través de la violencia, sino que sea a través de la búsqueda de acuerdos, a través del diálogo, a través de la negociación. Por ello, esta es de las más importantes de las acciones formativas en la escuela. En la medida que nosotros le demos prioridad como profesores
en la medida que nosotros, como directores, estemos incluyendo en nuestra escuela una política inclusiva. De la política inclusiva en nuestra escuela es de que procurar que todos los conflictos se resuelvan a través del diálogo. Entonces, eso nos va a garantizar un entorno escolar seguro, una dinámica de convivencia, un clima escolar armónico, pacífico, inclusivo para nuestros niños. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con distintas acciones. Por ejemplo, para lograr una cultura de paz, una acción es promover la participación y el diálogo en la escuela. Es decir, que en la escuela exista el diálogo por parte de los alumnos, por parte de los maestros, por parte de los padres de familia. ¿A dónde va esto? A que en la escuela debe de haber una cultura de participación. Es importante, futuro director, que usted promueva una cultura de participación en su escuela. Que no todas las decisiones, que no cargue usted como director con todas las decisiones, con todas las decisiones que no cargue usted, sino que tome en cuenta a los alumnos, tome en cuenta a los maestros, tome en cuenta a los padres de familia. Cuando usted toma en cuenta a los padres de familia para ciertas, hay que aclararlo, para ciertas actividades o ciertos objetivos que nos hemos planteado ahí en la escuela en la que usted acaba de llegar, eso va a generar un compromiso por parte de los papás. Va a generar una corresponsabilidad por parte de los papás por cumplir con las normas, porque ellos, de alguna manera, como padres de familia, se van a sentir tomados en cuenta. Y usted como director, por ejemplo, usted como director, ahorita yo estaba dándole el corazoncito por ahí a la maestra Imelda, donde dice que la maestra Imelda dice, buenas tardes, maestro Santos, gracias a Dios, y a usted ya me asignaron una plaza de directora en plenaria realizada la semana anterior aquí en Guanajuato, mil gracias. Entonces, yo me imagino a la maestra Imelda, ok, ya soy directora, tengo un gran compromiso, tengo una gran responsabilidad. ¿Qué quiero como directora? ¿Qué quiero lograr como directora? En la parte académica, en la parte de socioemocional de mis alumnos, en la parte de la infraestructura. Quiero que esta escuela sea como, ¿cómo visualizo esta escuela en un año, 2 años, en 3 años? Una escuela en buenas condiciones, limpia, un espacio seguro para mis alumnos. Entonces, esos son los objetivos que tiene la maestra Imelda como directora. Pero cargar ella sola con toda esa responsabilidad va a ser muy pesado. Entonces, por ello, tiene que promover una cultura de participación. Una cultura de participación implica que la maestra Imelda reúna a los padres de familia, se presente con los padres de familia, les comparta las expectativas que ella tiene para la escuela y escuche opiniones. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos hacer que la escuela sea una escuela reconocida en nuestra localidad por la calidez de la enseñanza, la calidad en la enseñanza, el buen trato hacia los alumnos, la buena relación entre ustedes como padres de familia? Y entonces los padres de familia empiezan a participar, empiezan a proponer. Y entonces lo que tenemos es que los padres de familia van a decir, es que la escuela la tenemos así gracias a que todos participamos. Y entonces hay un ejercicio de corresponsabilidad donde los padres de familia se involucran, donde los padres de familia se apropian de esos objetivos que tenía la maestra Imelda, los hacen suyos y entonces ellos se esmeran, se esfuerzan por llevar a cabo las acciones para que su escuela esté elegante, su escuela esté bonita, esté segura, sea un espacio seguro para los niños, donde los niños estén cómodos, se sientan a gusto. Y entonces lo que hizo la maestra Imelda fue no cargar con todo ella y ella lograr todo eso, sino que promover una cultura de participación. Entonces, nosotros en nuestra comunidad escolar, es necesario que fortalezcamos los mecanismos de participación y de diálogo que existen. Si la escuela ya cuenta con mecanismos de participación y de diálogo, hay que fortalecerlos. Pero si no cuenta con ellos, pues propiciar su organización y el funcionamiento de ellos para que existan estos espacios. Algunos ejemplos de los que menciona este documento son, por ejemplo, las asociaciones de alumnos, los consejos estudiantiles, el Comité Escolar de Administración Participativa para el programa de La Escuela es Nuestra, Asociación de Madres y Padres de Familia,
podemos promover la participación en estos grupos, que ellos participen, tomar en cuenta su opinión, sus sugerencias de ellos para algunos de los aspectos ahí en nuestra escuela. Esa es una acción formativa para una cultura de paz. Oiga, profe, pero ¿qué relación tiene con una cultura de paz? Es de que cuando promovemos la participación y el diálogo, cuando se presenten los conflictos, cuando se presenten las diferencias o los diversos puntos de vista, las diferentes opiniones, los diferentes intereses que van a estar presentes, como ya hay una comunicación entre ellos, lo van a resolver a través del diálogo sin necesidad de agredirse, con empatía, con escucha activa, porque ya hay esos espacios de diálogo, de comunicación entre ellos. En el caso de otras acciones, los mecanismos de participación, pero ahora estos enfocados en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. ¿Cómo logramos que los niños participen en la escuela? Que ellos tengan espacios donde ellos externen lo que sienten. Construir espacios para nuestros alumnos donde ellos puedan comunicar su sentir, lo que les inquieta, sus intereses. ¿Cómo construimos esos mecanismos de participación? Entonces, es importante que nosotros como profesores, como directores, generemos espacios y mecanismos donde los niños puedan participar y donde los niños puedan dialogar. Ejemplos de estos espacios, asambleas escolares, asambleas de aula, consejos estudiantiles. Son mecanismos donde los niños van a poder expresar sus sentimientos. En la secundaria, en la clase de tutoría, el maestro promueve una asamblea de aula y ahí se están escuchando, están externando sus sentimientos a raíz de una situación que aconteció, de algo que les preocupa, algo que les inquieta, sus intereses. Y ahí en ese espacio, ellos van a aprender a autorregularse. Ellos van a aprender en ese sentido a regular sus emociones. Ese espacio, al promoverse el diálogo en ese espacio, pues ahí los niños van a externar. Pues es que a mí no me parece que Santos se exprese de esa forma de nosotros cuando trabajamos en equipo y se da el diálogo en esa asamblea escolar, en esa asamblea de aula, en ese consejo estudiantil. Y ahí se resuelve el conflicto, sin necesidad de que vayan a los golpes. Otro ejemplo son consultas. Organizar consultas en algunas ocasiones. Las consultas son un mecanismo de participación el cual abre un espacio para invitar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes a participar e incorporar sus opiniones acerca de algún tema que sea de su interés para el mejoramiento y la transformación de sus entornos. Por ejemplo, centrándonos específicamente en el mejoramiento y la transformación de su entorno. El la escuela forma parte del programa La escuela es nuestra. Y entonces el comité lo que va a hacer es ponerles banquitas a los niños, mesitas, para que ellos coman, tengan un lugar donde sentarse a comer. Va a mejorar, va a condicionar. Y entonces podemos hacer una consulta con los niños para consultarles el color del que se va a pintar las mesitas, las banquitas. Obviamente nosotros hacemos una selección y una propuesta, estos tres colores o estos dos colores, y ya que los niños decidan. ¿Qué va a suceder? Que los niños se van a sentir tomados en cuenta. Los niños se van a sentir que como profesores los tomamos en cuenta y de esa forma, como director los tomamos en cuenta y entonces van a respetar más esos espacios, van a cuidarlos más porque ellos decidieron eso. Buzones escolares. Que en la escuela se cuente con un buzón escolar donde los alumnos puedan expresar libremente lo que piensan, lo que viven, lo que sienten, acerca de cualquier tema que sea de su interés. Alguna necesidad, problema o situación que les inquiete y del cual desean dar su opinión, hacer una propuesta o bien una petición. Y ahí usted puede estar promoviendo este espacio de participación de diálogo para que los niños ahí en el buzón escolar, pues ahí vayan externando, es decir, abrir canales de comunicación. Otro ejemplo son los debates. Es un mecanismo mediante el cual los niños pueden dialogar acerca de uno o de varios temas que sean de su interés, en el que cada persona expone sus ideas, presentan argumentos, deliberan y defienden sus opiniones e intereses. Estos son algunos ejemplos de este, mecanismos de participación y de diálogo que nosotros podemos promover en las escuelas para fomentar una cultura de paz y que los conflictos se resuelvan a través del diálogo. Otra de las acciones formativas para lograr una cultura de paz es el manejo pacífico de los conflictos.
Que los niños aprendan a manejar de manera pacífica los conflictos. Por ello, es necesario que en la escuela se refuerce el papel como formadora de habilidades y valores. Que en la escuela se esté reforzando valores, habilidades que permitan lograr una convivencia armónica entre los niños. Es importante que los niños reconozcan que los conflictos son parte de la convivencia. Es normal que existan los conflictos. Un conflicto es simplemente una diferencia de opiniones, diferentes puntos de vista, intereses. Ya es un conflicto. Un conflicto no necesariamente es una acción en la que los niños van a terminar agarrándose a golpes. Un conflicto es cuando hay desacuerdo en los puntos de vista, en las necesidades, los intereses por parte de los niños. Ahí estamos ante un conflicto. Y hacerles ver a los niños que la existencia de esos conflictos es parte de la convivencia. Y lo que queremos aquí es que ellos aprendan a resolver esos conflictos, a solucionarlos por la vía pacífica, a través del diálogo, a través de la negociación, a través de la escucha activa, a través de el establecimiento de acuerdos que le permitan a ellos ceder a cada una de las partes para encontrar una solución que beneficie a ambas partes. La comunicación asertiva es otra acción formativa para lograr una cultura de paz. La comunicación asertiva es la capacidad de que nuestros alumnos reconozcan primero. Es muy importante, maestros, en la parte de las emociones, que enseñemos a nuestros niños primero a reconocer, a identificar lo que sienten, sus emociones. Si el niño no puede identificar, no puede reconocer la emoción, en muchos de los casos no va a saber cómo actuar ante ella. Entonces es muy importante nosotros estar fomentando con diferentes estrategias con los docentes ahí en el aula, con estrategias dependiendo de las características de nuestros niños. Por ejemplo, está el monstruo de las emociones, está el semáforo de las emociones, está por ejemplo, los ejercicios, las rutinas para iniciar bien el día, donde cómo nos sentimos hoy y ya los niños están expresando. Es decir, tenemos que trabajar en que los niños reconozcan primero sus emociones. Una vez que las reconozcan, van a poderlas manejar, van a poderlas regular y ahora sí van a poder comunicar la emoción que tienen allí, lo que están sintiendo. Entonces, para llevar a cabo todo ese proceso, implica enseñar a los niños a desarrollar habilidades para identificar lo que sienten, para poderlo expresar en el momento adecuado. Que el niño, que usted como director escuche al niño decir, a ver, cálmate, te estás enojando, ahorita no. Maestra, ¿puedo salir al baño un momento? Se va el niño, regresa, ya me tranquilicé. Sí, le decía maestra que esa simple acción donde el niño conoce, identifica su emoción, la maneja para poderla expresar en el momento adecuado con la persona correcta para no estar peleando con los demás niños, no estar agrediendo a los demás niños, sino poder expresarla de manera respetuosa con la persona correcta, hacia él mismo y hacia los demás. Entonces, eso va a favorecer que nuestros alumnos con la comunicación asertiva puedan resolver diferentes situaciones a lo largo de la vida con dignidad y confianza. Es un comportamiento que implica habilidades que pueden aprenderse, mejorarse cada día, conlleva conductas sanas, efectivas, que incluyen sentimientos de respeto y de autovaloración. ¿Cómo logro, profesor, promover la comunicación asertiva con los niños? Que sean asertivos, enseñando a los maestros. Nosotros como adultos en muchas ocasiones somos imprudentes, no somos asertivos cuando comunicamos. Ahora, esperar que los niños sean asertivos y estarlos regañando porque no son asertivos, pues no es del todo correcto. Nosotros tenemos que enseñarles a los niños a ser asertivos. ¿Cómo voy a enseñarle a los niños a ser asertivos? Primero, a través del diálogo. Cuando los niños estén hablando, propicie que los niños hagan contacto visual. El niño Santos estuvo en un conflicto con el niño Raúl. Entonces, que hagan contacto visual mientras están dando su versión de los hechos. ¿Qué sucede cuando hacemos contacto visual? Desarrollamos la empatía. Los niños se van a dar cuenta de que no fueron conscientes de que hicieron sentir todo eso, que hicieron sentir así de mal a su compañero con las acciones que realizaron.
porque nuestros niños no son malos, son niños. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles, poner a su disposición los espacios, los tiempos, las herramientas para que ellos desarrollen estos valores, estas actitudes y en consecuencia puedan comunicarse asertivamente. La escucha activa, que no interrumpan. Y ahora sí, que externen lo que sienten, cómo se sienten, pero sin lastimar al otro. Entonces, poco a poco nosotros con estas actividades, con estos ejercicios, vamos a ir desarrollando en nuestros niños la comunicación asertiva. Y con preguntas siempre maestro, que usted vaya a abordar un conflicto. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te sientes con esa situación? Que el niño, el preguntarle al niño cómo se siente y cómo lo hace sentir una situación, maestros, es tan importante porque va a permitir que el niño identifique lo que está sintiendo, reconozca lo que está sintiendo y de esa forma poder responder ante esos sentimientos, esas emociones que está experimentando el niño. Entonces, no siempre es que me cuente los hechos, no, no, también es cómo te hace sentir eso, cómo te sientes con esa situación. Es que me siento triste, profe, porque pues él es mi mejor amigo y pues la verdad, yo lo aprecio mucho y eso que me dijo me hace sentir mal, me hace sentir triste. Entonces, es muy importante para que los niños aprendan a ponerle nombre a lo que sienten, para que validen sus emociones. Las emociones no son malas, maestros. Las emociones no son malas. Nosotros, las emociones como tal, no se reprimen. Las emociones se regulan, se manejan y un ejercicio que nos ayuda muchísimo son los ejercicios de respiración para ayudar a regular la emoción de alegría, de euforia que tiene el niño porque anotó un gol y al primer intento y entonces anda él eufórico mencionándolo, pero tenemos que comunicar de manera asertiva esa emoción porque a un lado tiene un compañerito que lo ha intentado muchísimas veces y no puede y no puede y no puede, entonces la emoción, la euforia, esa alegría desmedida que tiene el niño, también tenemos que regularla, así como la ira, como el enojo y los ejercicios de respiración, el crear conciencia en los niños va a ayudar a todo ese proceso y va a ayudar en en su proceso de maduración en los niños, para que ellos puedan resolver los conflictos a través de una cultura de paz, es decir, sin violencia. El manejo y la regulación de las emociones es muy importante en nuestros niños y nosotros tenemos que dar el espacio para que ellos identifiquen sus emociones. ¿Por qué es importante que los niños identifiquen lo que sienten? Porque a partir de eso, ellos van a poder tener una respuesta a esa emoción. Ellos van a poder dar una respuesta a esa emoción. Y esa respuesta se puede regular, esa respuesta se puede elegir, se puede decidir, que no sea una respuesta donde el niño agreda por impulso a sus compañeritos. Entonces, es muy importante que el niño identifique su emoción, si es enojo, tristeza, ira, felicidad, frustración, sorpresa. Entonces, implica que nosotros en la escuela realicemos acciones para desarrollar en nuestros alumnos estas competencias emocionales, las habilidades sociales, las habilidades emocionales en la convivencia. Una vez que los niños desarrollen estas competencias emocionales, pues eso los va a capacitar para que puedan resolver diferentes situaciones sin el uso de la violencia, a través del diálogo, a través de la escucha activa. Algunas recomendaciones, maestra, maestro, para que usted comparta. Recuerde que usted, su función como director, su función como supervisor, hay una parte administrativa que tenemos que encargarnos, sí, claro, pero su función principal es la de asesorar, acompañar a su colectivo. Y esta asesoría, acompañamiento a los colectivos, pues es porque usted no puede estar en grupo directamente con los niños, es a través de los maestros que usted va a lograr objetivos que se ha planteado en los niños ahí en su escuela. Entonces, algunas recomendaciones que usted puede hacer a sus maestros para que manejen de manera pacífica los conflictos es decirles,
en consejo técnico, en una charla uno a uno, dependiendo de la estrategia que usted y el momento que usted considere oportuno, es, por ejemplo, proponerles que organicen espacios de diálogo con sus estudiantes. Un espacio de diálogo con sus estudiantes donde ellos hablen de ellos mismos, cómo se sienten, donde compartan sus ideas, sus inquietudes, sus necesidades, sus emociones. Destinar algunos minutos para que ellos hablen de ellos, de cómo se sienten los niños. Esta parte es importante porque el docente va a poder percibir cómo se sienten los niños. ¿Se sienten cómodos? ¿Se sienten abrumados? ¿Se sienten presionados? ¿Cómo se sienten los niños? Y entonces yo como docente voy a poder reorientar mi práctica. Pero si no soy consciente de cuál es el sentir de los niños, voy a pensar que lo estoy haciendo bien. Voy a pensar que todo está en orden, que todo está bien. Otra recomendación es promover la búsqueda y el establecimiento de acuerdos junto con sus estudiantes para la solución de las diferencias que se presenten. Es decir, con los niños, si hay una diferencia ahí en el grupo, un conflicto, con los niños establecer acuerdos. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué nos comprometemos para que eso no se vuelva a presentar, para que eso no vuelva a suceder? Porque si yo lo impongo como profesor, yo digo la solución, los niños no van a aprender a solucionar los conflictos. Sin embargo, si los niños proponen soluciones y llegamos a acuerdos para cumplir con esas soluciones que se han propuesto, estamos enseñando a los niños a reflexionar y a buscar alternativas de solución a los conflictos que se estén presentando. No todos los niños saben negociar durante un conflicto. Entonces, usted aconséjele, recomiéndele al profesor que los ayude a negociar, a ceder frente a un conflicto. Retomemos el ejemplo del niño Santos y el niño Raúl en la agresión que tuvieron en la hora del descanso y que usted los observó. Cuando usted los manda a llamar y después de que hablaron cada uno, usted les comenta que como son muy buenos amigos, que eso no debería estar pasando, que cómo podrían mejorar esto y cómo podrían sanar esa diferencia que tuvieron para que pues no esté ahí presente y dejarlo atrás. Usted no les da la solución. Usted les pregunta a ellos, a los niños, para que ellos propongan alternativas de solución. La primera alternativa de solución del niño Raúl fue: castigue a Santos por haberme dado una patada. Déjelo sin descanso toda una semana, director. La propuesta de solución del niño Santos es: castíguelo a Raúl, profe, porque él se estaba burlando de mí, porque íbamos perdiendo y aparte, después me empujó y me tumbó. Ahí, inicialmente, ninguno de los dos niños está cediendo y obviamente cada uno de ellos está velando por sus intereses. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que buscamos? Que los niños empiecen a negociar, a ceder frente al conflicto. De esa forma, nosotros vamos a ir enseñando a los niños al decirle: no, es que esa alternativa de solución solamente te beneficia a ti. Tienes que pensar en algo que solucione el conflicto. Ustedes son muy buenos amigos, algo que ambas partes estén contentos. Ustedes son muy buenos niños. Esto no debe estar sucediendo, no debe de volver a pasar. Y entonces usted les está enseñando a negociar, a ceder frente a un conflicto. Y que no asuman, recuerdan la clase anterior, el estilo de liderazgo que llamábamos evasión, donde ninguno de los dos quería hacer las cosas, ninguno de los dos quiere solucionar el conflicto. Entonces, no estamos buscando eso, estamos buscando que sea un ejercicio de cooperación entre los niños. Otra recomendación para los maestros que usted puede dar es que el maestro ayude a los estudiantes a solucionar conflictos por medio del diálogo asertivo. El diálogo asertivo implica escuchar sin interrumpir. En ese ejemplo del niño Santos y el niño Raúl, usted estaba propiciando que Santos escuchara sin interrumpir a Raúl y Raúl escuchara sin interrumpir a Santos, que respetara el turno de quien estaba hablando.
Que los niños modulen la voz. Si están bien enojados, rojos del coraje, entonces su voz va a estar muy arriba, muy fuerte. Hacemos ejercicios de respiración, inhalamos, exhalamos, y entonces ya con eso estamos regulando las emociones de los niños y vamos modulando la voz. Vamos modulando la voz de los niños para que se pueda dar el diálogo asertivo. Saber escuchar antes de responder, que escuche. Poder generar acuerdos para resolver los conflictos, pero acuerdos que beneficien a ambas partes, no a una parte en particular. Con estas recomendaciones, usted va a estar orientando a su colectivo docente para que ellos puedan abordar los conflictos y puedan, en este caso, proponer una solución pacífica. Otra recomendación para su colectivo: que organicen diálogos informados, mesas redondas, por ejemplo, en las que participen los niños en colaboración con maestros, directores, personal de apoyo de la educación, dependiendo del conflicto que se haya abordado. Generar espacios permanentes, es decir, espacios para compartir, donde los niños ahí escriban, ahí en el salón, frases que estimulen pensamientos positivos, que promuevan valores. Recuerden, lo que queremos es resolver los conflictos por la vía pacífica, sin violencia, a través del diálogo. En algunos casos, dependiendo de las características de los niños, que analicen dilemas, que el maestro analice dilemas con sus estudiantes para reflexionar sobre un conflicto real o ficticio. ¿Qué harían ustedes, niños, si estuviesen en esta situación? Están analizando un dilema con los estudiantes para reflexionar sobre esa situación que se está presentando. Existe, de acuerdo al Programa Nacional de Convivencia Escolar, maestros, una metodología básica. ¿Qué es una metodología? Una serie de pasos que estructuran un procedimiento, maestros. En este caso, el cómo vamos a resolver de manera pacífica los conflictos. Y esa metodología consiste en, primer paso, hacer un alto. ¿Qué hizo usted con Raúl y Santos? Los ve que están discutiendo allá, que se andan peleando. A ver, Raúl, Santos, vengan para acá. Hizo un alto para que ya no continuaran, para recobrar la calma. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Ya que hicimos un alto y que recobramos la calma, vamos a poder dialogar. Ahora sí, vamos a dialogar, vamos a hablar sin interrumpir y escuchar al otro. Santos, ¿qué fue lo que pasó? No, no fue así, profe. Raúl, vamos a esperar, vamos a escuchar con atención. Ahorita que termine Santos, será tu turno y te vamos a escuchar a ti. Tercer paso, determinar qué necesita cada uno. Cuando ellos están dialogando, cuando ellos están hablando, los niños están externando, compartiendo su versión de los hechos, lo que sucedió, cómo los hizo sentir. Ahí nosotros estamos identificando el problema, qué requiere cada uno de ellos al estarlos escuchando. Paso 4, que sean los niños quienes propongan soluciones a ese problema. ¿Por qué los niños? Porque lo que queremos es que los niños sean creativos, que los niños reflexionen, que los niños hagan propuestas de solución. Paso 5, elegir la solución de esas que propusieron, pero no cualquier solución, sino la que satisfaga a todos los implicados en el conflicto, donde todos estén de acuerdo, donde sea un ganar-ganar para todos. Y finalmente, trazar un plan. ¿A qué te comprometes? ¿Cuáles son los acuerdos, los compromisos a los que vamos a llegar para llevar a cabo esta solución y ponerla en práctica? Entonces, esa es la metodología. Si usted, maestra, maestro, recuerda siempre ese ejemplo del niño Santos y el niño Raúl y cómo lo estuvimos abordando, abordamos ese conflicto como una situación de aprendizaje, entonces ahí está presente toda esta metodología, todos los pasos que fuimos siguiendo hasta que se resolvió el conflicto, donde ya después se pone en práctica y usted en una oportunidad que tiene le dice: Santos, ¿cómo vas con Raúl? ¿Todo bien con Raúl? ¿Ya no han tenido diferencias entre ustedes? ¿Cómo se han estado portando? No, bien, profe, ya está. Vamos a pescar juntos. Vamos al cine juntos. Entonces ya se abordó el conflicto por la vía pacífica, para resolverlo por la vía pacífica. Usted, como director, y el docente deben de
Comunicar asertivamente. Algunas recomendaciones para que tanto su colectivo docente como usted como director pueda utilizar estas recomendaciones para comunicarse asertivamente con los niños son las siguientes. Primero, usted tiene que aprender a escuchar, maestra, maestro. Tiene que aprender a escuchar. Muchas de las veces nosotros como directores traemos demasiada prisa y entonces un niño se acerca con nosotros a narrarnos una situación que le incomoda, que le inquieta, que le afecta y nosotros no escuchamos al niño, no escuchamos a la niña. Tenemos que aprender a escuchar. Y aprender a escuchar, director, es no que yo estoy con mi carga administrativa en, en la oficina y el niño está ahí hablando, ah, sí, no, ¿qué te dijo? No, no, no. Es, dejo de hacer lo que estoy haciendo y escucho. Tengo que aprender a escuchar a los niños, pero aprender a escuchar a los niños, sobre todo los chiquitos de preescolar, directora, director, es no interrumpir a los niños mientras ellos están narrando una situación. Déjelo que hable. Porque sobre todo con los chiquitos de preescolar, cuando usted interrumpe, supongamos que ocurrió una situación de acoso escolar del tipo físico. El niño Santos a la niña Abigail le jaló el cabello y la niña le estaba mencionando que un compañerito de ella le jaló el cabello. Y entonces usted dice, fue Abel, ¿verdad? Abel fue el que te jaló el cabello. Y si yo he visto que Abel siempre te está molestando. Y no, no fue Abel, fue Santos. Pero como nosotros estamos interrumpiendo a la niña no recuerda porque fue una situación traumante para ella, nunca le habían estirado su cabello, la lastimaron, fue una situación traumante para la niña, ella dice, sí, sí, maestra. Y no, no fue Abel, fue Santos. Entonces, tenemos que aprender a escuchar a los niños, no poner palabras en la boca de los niños de hipótesis nuestras o que, digamos, alguna percepción que hayamos tenido nosotros. Primero tenemos que aprender a escuchar. Ayudar a los niños a reconocer y expresar sus emociones. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te sientes? De tal forma que ayude a resolver sus necesidades de comunicación y atención constructivamente. Es decir, que el niño puede identificar qué necesita hacer a partir de las emociones que está experimentando, que está sintiendo. Cuando una niña, un niño, un adolescente se dirija con usted, director, directora, procure hacer contacto visual con el niño. Si es un niño de preescolar, siéntese cuclillas y haga contacto visual con el niño. Eso va a generar confianza con el niño. Sabemos que usted en el ejercicio de su función tiene múltiples ocupaciones, pero trate de destinar tiempo a los niños cuando se acercan con usted. Para los niños usted es, wow, el director, la máxima autoridad de la escuela. Entonces, haga un esfuerzo por destinar tiempo para escuchar a los niños, aunque sea reducido el tiempo que los va a escuchar. Pero eso va a transmitir un mensaje al niño, le dará un mensaje al niño de que el niño es una persona valiosa. Es que soy valioso porque el director me escuchó. Soy valioso porque el director me puso atención. Y entonces el niño va a tener una idea de que es una persona valiosa y lo que le pasa al niño le interesa a las demás personas. Caso contrario, el niño, tenemos hoy en día jóvenes, adultos, que no van con la autoridad, no acuden con la autoridad, porque en su infancia se acercaron con la autoridad y la autoridad no los escuchó, no les creyó, no los tomó en cuenta y dijeron, no, pues es que a nadie le interesa lo que me pase a mí. A la gente no le interesa, no le importa lo que yo esté sintiendo, lo que yo esté pasando. Entonces, nosotros como futuros directores, como futuros supervisores, es importante que lo tomemos en cuenta. Otra recomendación, realice actividades en las que tome en cuenta la opinión de los niños y adolescentes y respételas ante el grupo. Dígale al maestro. Si el maestro va a realizar un proyecto y en el proyecto está el hacer una cartulina con los beneficios del maíz o hacer una receta, pues preguntarle a los niños qué producto quieren llevar a cabo.
una cartulina, en este caso un anuncio publicitario, una actividad, una receta, un recetario, un cuento, darles alternativas para que ellos la quieren, por ejemplo, con los niños en preescolar. En el momento de la lectura del cuento, cuando les va a leer el cuento la educadora, preguntar a los niños, niños, ¿quieren que leamos el cuento aquí en el salón o quieren que nos vayamos allá al patio, allá debajo del árbol? Vamos allá debajo del arbolito, maestra, pero vamos a poner atención, ¿ok? Porque me van a contar de qué trató el cuento, me van a narrar quiénes participaron. Y ya se lleva a los niños ahí, 10 minutitos, ahí están en la mañanita, en lo fresco, los niños ahí escuchando el cuento, prestando atención. Ya con eso, estoy tomando en cuenta la opinión de los niños. Estoy respetando su opinión ante el grupo, con esas pequeñas actividades tan sencillas. Haga saber a los estudiantes que es válido no estar de acuerdo con alguna idea. No tienen que ser sumisos los niños. Es válido no estar de acuerdo con alguna idea de sus compañeros. Aquí lo importante es expresarlo de forma respetuosa, de forma adecuada. Que ellos puedan externar que no están de acuerdo con algún punto de vista, con alguna actividad, con algo que se va a hacer. Los estudiantes también deben de tomar en cuenta que está permitido cambiar de opinión, lo que significa ser flexibles ante nuevos conocimientos. Ellos pueden cambiar de opinión. Si inicialmente ellos aseguraban algo, decían algo, ellos pueden cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque ya hay nueva información al respecto. Esos maestros son ejemplos de acciones formativas. Las acciones formativas, recuerde, son las acciones que vamos a llevar a cabo para enseñarles a los niños. Las acciones preventivas son las acciones que llevamos a cabo en la escuela para anticiparnos a algún evento, alguna situación de crisis de seguridad. Dentro de las acciones preventivas, usted como director, usted como supervisor, tiene que crear estrategias. Estrategias que contribuyan a prevenir y a actuar frente a diferentes situaciones de riesgo. Ejemplos de situaciones de riesgo que se pueden llegar a presentar en su escuela, maestro. Abuso sexual infantil, maltrato escolar. Recuerde que el maltrato escolar es cuando un adulto ejerce violencia hacia un menor. Hostigamiento, acoso escolar. Recuerde el acoso escolar, si ya lo vimos. Vimos los lineamientos que establecen el protocolo para la erradicación del acoso escolar y veíamos que el acoso escolar puede ser físico, verbal, socioemocional, el ciberacoso, y el acoso verbal se da entre los niños. Pero no solamente este tipo de situaciones de riesgo, sino también fenómenos naturales ahí en la escuela. Incendios, lesiones leves, graves, adicciones, prevención de ingreso de armas de fuego o armas blancas a la escuela. Todas esas son situaciones de riesgo que se pueden presentar ahí en la escuela. Entonces usted como director tiene que crear estrategias para anticiparse, para prevenir esas situaciones y para actuar una vez que estemos ante esa situación. Entonces, debe prevenir situaciones de violencia en el entorno inmediato de la escuela con el apoyo y la participación de madres y padres de familia. Usted se organiza con los padres de familia, usted se organiza con las madres de familia para poder establecer estas estrategias que van a llevar a cabo. Ejemplos de acciones preventivas que podemos tener en la escuela. Usted en la escuela puede tener recursos para protegerse ante una situación de emergencia. Un ejemplo de un recurso con el que puede contar en la escuela es un inventario de recursos interno. Un inventario es donde se señala con qué contamos en la escuela, los recursos internos de la escuela. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla un mapa de riesgos y recursos de la escuela interna. Es un mapa de la escuela donde se señala dónde están los botiquines, la zona segura, las zonas de riesgo porque son poco visibles o están muy aisladas. Entonces, es un mapa de riesgos para que los niños puedan identificar en qué áreas no deben de andar, qué áreas son seguras, a dónde pueden acudir, a dónde pueden acercarse. Eso internamente ahí en la escuela. Pero de manera externa podemos tener un croquis con los recursos externos. Un croquis va a ayudarle a los niños
a poder identificar, sobre todo, por ejemplo, si es un alumno de secundaria y es un alumno que se va solo a la escuela, se regresa solo de la escuela, pues un croquis de un mapa de riesgos y recursos de la escuela externo va a permitir al niño identificar, ok, aquí está la escuela. De camino a casa tengo que evitar el lote baldío, porque puede ser peligroso para mí como señorita, donde ande un loco ahí, esté escondido y cuando yo vaya pasando me vaya a hacer daño. Tengo que evitar la cantina, dar la vuelta, evitar pasar por la cantina porque es una zona de riesgo. En dado caso de que me llegue a sentir mal, ¿dónde está la Cruz Roja? ¿Dónde está Protección Civil? ¿Dónde me puedo acercar? Por decir un ejemplo, maestros, pero son los recursos externos de la escuela que debe de considerar. Son ejemplos de acciones preventivas. El hecho de que el niño conozca estos va a poder prevenir algunas situaciones. Pero hay más. Por ejemplo, aquí tenemos protocolos. Estos que vamos a revisar, maestros, son protocolos base. Me explico. Usted en su estado tiene un protocolo de actuación para diferentes situaciones. Lo que hizo el estado fue crear un documento base que es este. Y a partir de este documento base se establecieron esos protocolos propios de cada uno de los estados. Lo menciono porque hay algunos estados en los cuales la operación mochila no está permitida. Eh, en algunos otros estados se llama programa de mochila segura. En algunos otros estados tienen otras estrategias, es decir, por ello depende de los estados, pero eso no nos van a preguntar en el estado. En el estado les van a, perdón, en el examen les van a preguntar del documento base y el documento base establece que para la prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la escuela, se debe de llevar a cabo este protocolo, el cual consiste en realizar acciones en tres momentos: antes, durante y después. Antes, ¿qué tengo que hacer antes? Que sería al inicio del ciclo escolar. Al inicio del ciclo escolar, usted tiene que instalar el comité de vigilancia. El comité de vigilancia forma parte de este comité de protección civil, donde este comité de vigilancia va a ser el encargado de aplicar las medidas que hayan sido consensuadas. Es un grupo de padres de familia que son los que se van a encargar del programa de mochila segura. Ese es el comité de vigilancia, solamente ellos. Es decir, no, a ver, ¿quién está libre? Profe, tú estás libre, ven para que hagas, participes en el programa Mochila Segura. No, no, tenemos que tener instalado un comité de vigilancia, porque ese comité de vigilancia lo tienen que conocer los padres de familia, porque hay padres de familia que dicen, es que yo no estoy de acuerdo que la maestra Juanita ande revisándole la mochila a mi niño. ¿Ella quién es? Para eso tenemos un comité de vigilancia. Entonces, tenemos que ser precavidos en todas esas situaciones porque podemos encontrarnos con muchos tipos de padres de familia. Instala el comité de vigilancia. Es el encargado de aplicar las medidas. Ese comité de vigilancia, como bien lo menciona el profesor Jesús, pues va a tener sus comisiones. Es decir, va a realizar ciertos procedimientos y esos también los tienen que conocer los padres de familia. Pero este comité de vigilancia va a ser el encargado de difundir un catálogo de objetos, un catálogo de sustancias prohibidas, para que los padres de familia conozcan una lista de objetos que no deben de ingresar a la escuela. Entonces el padre de familia revisa esa lista de objetos prohibidos y ve, por ejemplo, tijeras con de punta no puede llevar el niño a la escuela, cúter no puede llevar a la escuela, vapeadores no puede llevar el niño a la escuela. Entonces, de esa forma, se está dando a conocer el catálogo de objetos, sustancias prohibidas en la escuela. Ya existe una propuesta en nuestros estados de ese catálogo. Nosotros lo revisamos y entonces analizamos. A ver, aquí en este catálogo no viene el hecho de que los niños tengan prohibido ingresar envases de vidrio en preescolar. Entonces vamos a agregarlo eso, que no puedan tener sus líquidos, sus bebidas en envases de vidrio. Lo agregan a esa lista, el comité de vigilancia. Otro que hemos agregado nosotros, por ejemplo, a partir de mi contexto, en preescolar, nosotros tenemos problemas, bueno, a partir de una situación, que
consideramos que era un riesgo, decidimos que los niños no lleven uvas, los niños de preescolar, no, su mami no le eche uvas como fruta ahí en su topper, en sus loncheras. ¿Por qué? Porque representa un riesgo para los niños. Porque si bien la educadora está al pendiente mientras los niños están comiendo, se pueden, en este caso, la cáscara de la uva, suele ser peligrosa. Entonces, incluimos esos elementos ahí, la personalizamos. Ya eso, de eso se encarga el comité. Esos acuerdos, esas medidas consensuadas entre el comité, entre nosotros como autoridad escolar, vamos abordándolo. Ya una vez que tenemos todo, ahora sí, esto es al inicio del ciclo escolar, se difunde el procedimiento. ¿Cómo que el procedimiento? Sí, se les da a conocer a los padres de familia cómo va a ser el procedimiento de el programa de mochila segura, cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, qué se va a hacer si se encuentra una sustancia prohibida, qué se va a hacer si esa sustancia prohibida representa un riesgo, cómo se va a proceder, es decir, todo el procedimiento se debe de dar a conocer al inicio a los padres de familia. La lista de personas autorizadas. ¿Quiénes son la lista de personas autorizadas? ¿Quiénes son las que van a estar ahí observando las pertenencias de los niños? Porque, ojo, no es de que el comité de vigilancia no es de que tome la mochila, préstame tu mochila, niño. A ver, déjame ver qué traes y ande abriendo. No, 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 no funciona así. El comité de vigilancia lo que hace es simplemente observar. Lo que hacen los niños es mostrar el contenido de sus mochilas. Ellos abren, sí, pero a ver, ¿y allá en aquella bolsita? ¿Y ahí en esa? Pero el comité no anda abriendo, no anda sacando, no anda, son las pertenencias, los objetos de los niños, porque sobre todo en secundaria en el nivel de secundaria son muy dados, muy celosos de sus pertenencias, las señoritas, los niños. Entonces, sí, simplemente ellos son quienes muestran al comité. Entonces, se les da a conocer la lista de personas autorizadas para realizar la operación, en este caso, el programa de mochila segura, las consecuencias en caso de hallar un objeto o una sustancia prohibida para ser introducido a la escuela. Ya pasó el inicio del ciclo escolar, estamos en septiembre y en septiembre decide el comité de vigilancia que vamos a instalar el programa de mochila segura. Inicia, llegan, se instala el comité y empiezan a llegar los niños, empiezan a llegar los maestros. Yo, el profesor Santos, llego y entonces le muestro al comité, yo, profesor, le muestro al comité de vigilancia mi portafolio. Le muestro mis bolsos, mi mochila, los niños hacen lo propio, estarle mostrando al comité de vigilancia su mochila, sus bolsos, su portafolio al comité. Entonces el comité simplemente se limita a observar. Si no se detectó un objeto o una sustancia prohibida, el niño ingresa a la escuela e inicia sus actividades. No se detectó ningún objeto, ninguna sustancia que represente un riesgo para los niños. Pero viene después el niño Santos. El niño Santos sí trae un objeto prohibido en su mochila. Él sí trae un objeto prohibido en su mochila. Entonces, lo que tiene que hacer el comité es revisar. En el caso del comité, tiene que revisar si ese objeto que trae el niño Santos representa un riesgo de seguridad. Si no representa un riesgo de seguridad, por ejemplo, vamos a suponer que el niño Santos traía un envase de vidrio con su jugo y está ese objeto en la lista de objetos prohibidos. Pero pues es un envase de vidrio donde el niño trae su jugo. Es un objeto que no representa un riesgo de seguridad que él vaya a utilizar eso para dañar a sus compañeros. Entonces, lo que hace es, se coloca el objeto en una bolsa, el envase de vidrio del jugo en una bolsa, se identifica con el nombre del poseedor, se le pone ahí Santos a la bolsa con el envase de vidrio y se resguarda hasta la salida de clase, para que ya en la salida de clase el niño Santos se lleve su objeto, porque no representaba un riesgo de seguridad, sino simplemente que es un objeto que estaba presente en la mochila del niño y es un objeto que está en la lista como un objeto prohibido, entonces no puede llevarlo. Vamos a suponer que viene otro niño y ese niño trae una navaja en la mochila, trae un vapeador en la mochila.
Trae una pistola en la mochila. Sí trae un objeto prohibido. Tenemos que analizar, ¿ese objeto prohibido representa un riesgo de seguridad? Sí, sí representa porque trae una navaja el niño. Es que dice el niño que se fue al rancho con su abuelito y su abuelito y se la guardó y se le olvidó sacarla. No importa el motivo, trae un objeto prohibido. Entonces, no se toca el objeto y se coloca en la mochila, la bolsa o portafolio en un contenedor para su resguardo. Así es como va a proceder el comité de vigilancia. Nosotros ya en la práctica, cuando no contamos con ese comité de vigilancia y observamos, pues muchas de las veces somos prudentes. Sabemos que el niño santo es un niño muy responsable, sus papás son muy cumplidos y vemos ahí dos naranjas, la navaja ahí guardada en la mochila. Santos, ¿eso qué traes ahí? ¿Qué pasó? Maestra, directora, perdóneme, le juro que no me di cuenta que estaba ahí en la mochila. Es que me fui a la casa de mi abuelito y mi abuelito le echó ahí en la mochila. Discúlpeme, no te preocupes, Santos, no te preocupes. Voy a tomarlo, lo voy a guardar en una bolsa, lo voy a poner en resguardo para en la salida entregársela a tu mamá. Discúlpeme, maestra. Y ya nosotros como directores en la práctica quizá procedemos de otra forma, pero por lineamientos el comité de vigilancia, cuando detecte un objeto, una navaja en la mochila del niño, no va a tocar el objeto, lo va a colocar, se coloca la mochila, la bolsa, el portafolio en un contenedor para su resguardo y lo que se hace es llamar al supervisor escolar, llamar a la autoridad competente. Si se trata de niños o adolescentes, establecer la comunicación con la mamá o el papá. Porque la mochila segura, este programa Mochila Segura, no solamente participan los niños. Si viene un padre de familia, el padre de familia también tiene que mostrar su bolso. Si viene el docente también tiene que mostrar su bolso. No solamente los niños. Entonces, en caso de que quien traiga ese objeto sea un niño, pues comunicarse con los padres de familia, levantar el acta de hechos para describir lo que sucedió. Es como va a proceder el comité de vigilancia, el comité de vigilancia que va a estar actuando en ese sentido. Se da seguimiento a la atención y apoyo a las niñas, niños y adolescentes y a la familia después, el apoyo, el acompañamiento, el seguimiento que se realiza. En el caso de preescolar, regularmente lo que ocurre, profe Juan, son juguetes de los que llevan los niños. Juguetes y nosotros, bueno, en la mayoría de los casos me imagino, nosotros al menos así lo hacemos, les tenemos prohibido llevar juguetes a los niños porque regularmente caen en conflicto donde todos quieren jugar y todos quieren andar con ese juguete y después los niños no están dispuestos a compartirlo y demás. En algún momento durante el ciclo escolar organizamos una actividad de que lleven su juguete favorito, lo compartan, expliquen y demás, y en este caso promovemos la oralidad a través de esos proyectos, pero depende mucho de los niveles educativos. Para esto, maestros, para este programa de mochila segura, para la instalación del comité de vigilancia, hay maestros un protocolo y un instructivo de cómo se debe llevar a cabo, y ese está en nuestros estados. Recuerden que estos son documentos base porque a partir de ya los estados hicieron los propios. Los estados hicieron los ajustes, contextualizaron. En los estados dijeron, no, esto sí, esto no, esto aplica para preescolar, esto aplica para primaria, esto aplica para secundaria. Ahorita es el documento base que es lo que establece, que es por el que nos pueden llegar a preguntar a nosotros en nuestro examen, maestros. En el caso de que suceda, ¿cómo actuar ante una situación de riesgo por la presencia de armas de fuego o armas blancas durante la jornada escolar? Vamos a plantear una situación hipotética. Llega un padre de familia muy enojado, llega un padre de familia muy enojado, buscando a la maestra de grupo porque, según el padre de familia, la maestra jaloneó al niño y entonces el padre de familia trae una navaja en mano y anda buscando a la maestra, anda buscando al maestro. Llega una persona y quiere llevarse a la fuerza un niño y trae una pistola. Es decir, no importa el escenario, pero cuando estemos ante la presencia de un arma de fuego en la escuela durante la jornada escolar, que estén los niños presentes, o un arma blanca durante la jornada escolar, que estén los niños presentes, ¿cómo vamos a actuar? Primer paso es mantener la calma. Siempre, maestra, siempre, maestro, el primer paso es mantener la calma.
Porque si usted se exalta, usted no va a poder manejar la situación. Porque si tenemos una situación en la que el maestro no maneja, no mantiene la calma, eso lo va a transmitir a los niños y se va a generar un caos. Entonces, el primer punto siempre es mantener la calma. Si es una persona que trae un arma blanca, una navaja, y anda buscando y usted le tocó andar en el patio mientras estaba y se quiere acercar, usted va retrocediendo para guardar siempre la distancia. Y de preferencia que haya un objeto entre usted y la persona que trae, en este caso, la navaja. Un muro, una banca o algo que obstaculice que quiera acercarse a dañarlo usted. Entonces siempre es importante considerar eso, pero siempre manteniendo la calma. En el caso de los niños, como estamos hablando de una jornada escolar, los niños deben de colocarse en el piso boca abajo, lejos de puertas, lejos de ventanas y guardar silencio. ¿Por qué deben de guardar silencio los niños? Porque llega esta persona y entonces esta persona, pues, donde escuche ruido, se va a acercar allá para ver si ahí está la maestra y puede llegar a dañar, a lastimar a los niños. Entonces, por eso les vamos a pedir a los niños que se coloquen boca abajo, lejos de puertas y ventanas. ¿Por qué lejos de puertas y ventanas? Porque pues puede disparar, puede lanzar piedras, objetos y los vidrios pueden lastimar a los niños. Permanecer en el aula y cerrar puertas y ventanas. No se puede salir. Muchas de las veces, maestros, en muchos casos sucede que cuando ingresa una persona con un arma blanca, con un arma de fuego, quiere tomar rehenes y entonces quiere entrar a los salones para llevarse a algún niño, tomar a algún niño de rehén. Entonces, por ello es importante cerrar puertas, cerrar ventanas y permanecer en el aula. Nadie va a salir del aula. ¿Por qué? Porque el aula es el espacio seguro. Es el espacio seguro para los niños. Ya estamos en el piso, boca abajo, lejos de puertas, lejos de ventanas, puerta cerrada, ventanas cerradas. ¿Qué sigue? Verificar que todos los niños y adolescentes se encuentren en el salón. Que no me falte ningún niño. Todos los niños, como en preescolar, ¿qué le hacemos en preescolar? Están uno, dos, tres, cuatro, contándolos a los niños en preescolar. Asegurar que todos estén ahí, en este caso, en el salón. Oiga, profe, ¿qué pasaría si cuando llega a ocurrir esto, profesor, un niño andaba en el baño, no estaba en el salón? De ahí la importancia, maestros, de los simulacros, para cuando llegue a suceder, los niños tengan conocimiento de qué hacer en estos casos. La escuela debe contar con alarmas silenciosas o timbres distintivos. Esa alarma silenciosa, ese timbre distintivo, lo utilizamos durante los simulacros para cuando los niños escuchen ese timbre distintivo o vean esa alarma silenciosa, conozcan que hay una situación de riesgo y conozcan cómo deben de actuar, de qué forma pueden hacerlo. Siguiente paso, desalojar el área de riesgo y movilizar a los estudiantes hacia zonas de menor riesgo. Vamos a suponer, maestra, maestro, que usted es supervisor de educación física y estaba observando la clase y los niños andaban en la cancha, andaban realizando actividades deportivas, físicas. Lo primero es desalojar esa área y movilizar a los estudiantes hacia una zona de menor riesgo. El salón de los niños está aquí. Este es el salón de ese grupo que usted estaba observando durante la clase de educación física. Aquí está el agresor. Aquí está el agresor. Y ustedes están acá. Desalojar el área y movilizar a los estudiantes hacia una zona de menor riesgo no significa que tienen que ir hacia su salón, porque van a exponerse por donde está el agresor. Los vamos a otro salón, vamos a otro espacio. Es decir, no necesariamente a su salón. Y esto nosotros lo tenemos que explicar en los simulacros, que es resguardarse en un espacio seguro. Los espacios seguros son los salones.
En este caso, donde pues se pueden estar, obviamente depende de la escuela, pero los aulas que son seguras, los espacios que son seguros. Evitar que los niños, adolescentes, se asomen por las ventanas. Es muy común que la curiosidad de los niños quieran estar con su celular grabando, tomando fotos al agresor, a la persona que entró, al padre de familia, a la madre de familia que anda con el machete buscando al maestro y quieran grabarlo y los niños ahí, porque es algo quizá normal para ellos en su contexto, riéndose y grabando para subirlo a redes. No, es poner en riesgo a los niños porque el agresor se va a sentir intimidado, se va a sentir en este caso agredido con esa acción. No podemos permitir que los niños estén por las ventanas asomándose o tratando de tomar fotografías o grabar video. Cuando sea posible, llamar al 911. ¿Cómo que cuando sea posible, profe? Sí, usted tiene al agresor enfrente con el cuchillo, con el machete, y en ese momento no va a agarrar usted el celular y va a querer hablar al 911, porque entonces el agresor va a correr hacia usted a agarrarlo a machetazos. No, tenemos que, cuando sea posible. Ahorita es no confrontar, no agredir, no desafiar al agresor, en este caso la persona. Identificar al portador del arma y no violentarlo. No debemos de violentarlo. Oiga, profe, fíjese que yo, soy maestro de educación física. Y pues vi al agresor, profe, y dije, no, yo creo que sí, sí lo tumbo, profe. Sí lo someto, profe. Sí lo desarmo, profe. Y no, yo voy al gimnasio, profe, tengo muy buena condición y sí lo someto, profe. Ya me vi sometiéndolo ahí, amarrándolo con mi cinturón ahí y ahí en el piso mientras llega la policía por él. Yo creo que sí lo hago. El protocolo dice que no, maestro. Nosotros no podemos violentar al agresor. Hay sus motivos. Imaginemos que usted queda como héroe, usted como maestro de educación física queda como héroe, todos los niños le aplauden y porque los defendió y eso. Llega la policía, se lo lleva. ¿Cuánto tiempo cree que va a estar esta persona, este agresor en la policía, ahí en la cárcel? ¿Qué cree que es lo primero que va a hacer una vez que salga de la cárcel? Lo va a ir a buscar usted. Entonces usted ya puso en riesgo a la escuela, a los niños, a usted, a su familia. Y entonces ya usted va a tener que solicitar cambio porque ya no se siente seguro, porque se siente amenazado y entonces es una cadenita de situaciones. Y recuerde algo muy importante, una frase que siempre me dice mi esposa. Recuerde que alguien lo espera a usted en su casa. Alguien está esperándolo en casa. Su hija, su hijo, su esposa, su mamá. Entonces nosotros tenemos que actuar conforme a los protocolos. Y dentro de los protocolos es no violentar al agresor para que no vaya a tomar rehenes, para que en este caso no vaya a afectar a nosotros. Brindar facilidades a cualquier servicio oficial de emergencia. Policía, ambulancia, protección civil. Vamos a abrir el portón para que puedan ingresar, para que puedan en este caso tener acceso, brindar todas las facilidades y realizar simulacros cada 6 meses para diversas situaciones. En enero, perdón, en agosto, en enero hay que realizar simulacros cada 6 meses está realizando simulacros. Y no solamente para la presencia de armas de fuego o arma blanca de un agresor, sino cualquier tipo de situaciones. ¿Cómo debemos de actuar, maestros, ante una situación de riesgo cerca de la escuela? Ejemplo, ustedes están en la jornada, están todo bien, todo en armonía, todo tranquilo y de repente se escucha la patinadera de vehículos, los disparos, las sirenas de las ambulancias, la gente gritando, autos impactándose. ¿Qué hacer ante esas situaciones de riesgo cerca de la escuela, donde hay ruidos de disparos, disturbios en el perímetro de la escuela? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que se sugiere? Primero, siempre, maestro, mantener la calma. Tenemos que mantener la calma siempre. Indicar a los estudiantes colocarse en el piso boca abajo, lejos de puertas y ventanas, así como guardar silencio. ¿Por qué? Porque hay disparos, una bala perdida, si un niño anda por la ventana, puede arrebatarle la vida. Entonces, todos colocarse boca abajo, lejos de puertas, lejos de ventanas, guardar silencio.
En caso de que exista algún niño, algún adolescente con alguna discapacidad, tenemos al niño Santos que tiene discapacidad, es un niño con discapacidad física, es un niño con discapacidad física, no tiene, es un niño con discapacidad física, está en su sillita de ruedas y entonces lo que debemos de hacer es solicitar a quienes estén más próximos a él que le ayuden a resguardarse en el suelo. Para ello es importante los simulacros, porque ya en el simulacro simulamos cómo podemos ayudar al niño Santos a resguardarse en el suelo. Permanecer en el aula y de ser posible cerrar puertas y ventanas y obstaculizar la entrada. ¿Para qué? Para que esa persona que anda huyendo no vaya a entrar a la escuela a refugiarse y entre al salón. Porque si entra a refugiarse al salón, llega los otros sujetos a buscarlo porque se les escapó y ellos no van a decir, ah, aquí no está. No, ellos van a llegar disparándole y si está ahí en el salón van a disparar también a los niños. Entonces, por eso se debe obstaculizar la entrada para que no tengan acceso. Muy importante, director, una responsabilidad que usted tiene y es que, y usted supervisor, para que se asegure cada vez que visite las escuelas, siempre, siempre el acceso a la escuela debe estar cerrado. Con candado, con llave, con lo que usted quiera, pero no debe estar la puerta de la escuela abierta de par en par que cualquiera entre y salga. Usted, supervisor, dígale al director, aunque le cueste trabajo, aunque se canse, vaya y abra, vaya y cierre, vaya y abra, vaya y cierre. Pero no puede estar la escuela abierta de par en par, porque ahí tenemos una situación de riesgo que por más protocolos que tengamos, pues estamos dando pie, estamos dando entrada a que ocurra una situación de riesgo. No estamos exentos a esas situaciones, entonces asegurarnos de que la escuela siempre esté cerrada. Verificar que todos los estudiantes se encuentren en el salón. Aseguramos ahí, ya sea como lo proponían ahí, con una lista en mano, la lista de asistencia o simplemente porque ya el maestro ya conoce a los niños. Desalojar el área de riesgo y movilizar a los estudiantes hacia zonas de menor riesgo. Si estaban en el taller, estaban en el patio, estaban ahí en el arbolito, en las mesitas, desalojarlos hacia zonas de menor riesgo donde una bala perdida no les vaya a quitar la vida. Permitir con precaución la entrada de los estudiantes que permanecían fuera del salón. Si había niños que habían ido al baño, meterlos ahí al salón con precaución para que puedan permanecer ahí en un espacio seguro. Evitar que los niños se asomen por las ventanas para observar lo que pasa, que quieran tomar video, que quieran tomar fotografías. Si el agresor ve a un niño tomar video, tomar fotografías, lo va a considerar una provocación y se va a ir ahí con el grupo. Entonces, por ello, no debemos permitir que los niños estén en las ventanas. En cuanto sea posible, llamar al número de emergencias e informar a las autoridades, a su director. Por ello es muy importante, maestras, maestros, que tengamos canales de comunicación. Un grupo de la escuela, un grupo de WhatsApp de la escuela, un grupo para poder, en este caso, estar en comunicación, estar en contacto cuando hay este tipo de situaciones. Debe hablar a las autoridades con voz, a los estudiantes con voz tranquila, pero segura, diciéndoles que deben de mantener la calma, escuchar sus órdenes para resguardar su seguridad física y que no entren en pánico. Entonces usted les va a decir, niños, tranquilos, todo va a estar bien, esto ya va a pasar, ya anda la policía, ya se está encargando. Usted con voz tranquila, aunque por dentro estemos nerviosísimos, pero tenemos que comunicar con voz tranquila, con voz segura a los niños. En ningún momento se va a permitir la salida del salón hasta que alguna autoridad o usted como director lo indique. Que llegó el señor Santos por su hijo. Él andaba por ahí cerca y el señor Santos se fue corriendo entre la balacera, se cruzó por ahí y llega a la escuela y dice, vengo por mi hijo porque me lo voy a llevar. No, representa un riesgo sacarlo en ese momento. Entonces usted lo que va a hacer es meter al señor Santos un salón ahí y ponerlo en resguardo. Pero nadie sale hasta que usted como director o alguna autoridad confirme, usted va a estar en comunicación obviamente con las autoridades y ellas le van a confirmar que ya se controló la situación y entonces ahora sí vemos cómo vamos a proceder. Pero hasta que usted lo indique, porque son disparos cerca de la escuela, entonces no vamos a estar evacuando en ese momento. Es importante realizar simulacros de
situación de riesgo cada 6 meses, en el mes de agosto, al inicio del ciclo escolar, y en enero, al regreso del receso vacacional, para poder, en este caso, conocer cómo podemos actuar ante estas situaciones. Cuando ocurren estas situaciones, maestros, los niños han sido expuestos a una situación de crisis. Los niños estuvieron en una situación de estrés. Entonces, se tienen que llevar acciones para recuperar, para la recuperación emocional. Por ello es importante que la escuela conozca medidas básicas de prevención ante diferentes riesgos, cómo pueden prevenir distintos riesgos, desarrollar habilidades emocionales en los niños, enseñar ejercicios de respiración y autocontrol emocional para que los niños se regulen sus emociones después de haber vivido esta experiencia tan estresante para ellos. Hacer un inventario de los recursos de la escuela para emergencias. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? ¿Cómo podemos asegurarnos de que eso no representa un riesgo? Supongamos que fue un sismo, que esa pared no se vaya a venir abajo. Apoyar la recuperación emocional de los alumnos para que ellos se vayan recuperando emocionalmente, para que cada vez se vayan tranquilizando, estén más cómodos, más tranquilos. Contar con un directorio de las instituciones para emergencia. Policía, Protección Civil, Cruz Roja, las instituciones que tengamos ahí cerca de la escuela, tenemos que tener un directorio a la mano, visible. Para ayudar a los niños a mantener la calma durante la crisis, se recomienda hablar con un tono de voz tranquilo y sereno. Tranquilo, sereno. Aunque nosotros estemos por dentro muy nerviosos, muy angustiados, maestros, tenemos que hablar a los niños con un tono de voz tranquilo, sereno. Mirarlos a los ojos, que se sientan acompañados. Pedirle que inhale, que exhale profundamente, que se mantenga en un espacio en el que se sienta seguro el niño, que se sienta cómodo ahí con usted. Si el niño se siente seguro debajo de la mesa, pues ahí que esté debajo de la mesa. Si el niño se siente cómodo acostado en el piso ahí que esté el niño recostado en el piso, ahí se siente seguro. Después del evento de emergencia se sugiere localizar a la madre, al padre, al tutor, para brindarle información de en qué instituciones le pueden brindar, en este caso, apoyar con la recuperación emocional al niño. Si es el DIF, si es algún departamento de psicología, dar seguimiento al caso hasta su cierre, atender a los niños después de la crisis con actividades lúdicas para que se distraigan los niños. No ocultar los hechos. Es muy importante no ocultar los hechos, hablar de lo que sucedió, no impedir que se hable de lo sucedido. Ya no hablen de eso, no, no, no. Te tiene que hablar, pero abórdelo de una manera en la que, gracias a los simulacros que hicimos, niños, gracias a que ustedes participan activamente en los simulacros, gracias a que ustedes se toman en serio los simulacros, pudimos salir adelante ante eso. Y ahí hablan de esa situación. No sobreexponer a los niños a las imágenes del incidente. Traten de que los niños no observen la situación, nos observen si hubo un herido, si está ahí tirado, que no vean esa situación, que no sobreexponerlos a esas imágenes del incidente. De acuerdo a la edad de los niños, hablar del incidente y explicar lo sucedido de manera clara, de manera sencilla. Retomar las rutinas para alcanzar la normalidad poco a poco y buscar ayuda profesional en caso de presentar alteraciones, ya sea ayuda profesional por parte de un médico, por parte de alguna terapia psicológica. Es importante, maestras, maestros, reconocer lo siguiente. Hay violencia difícil de ver, violencia que no nos vamos a dar cuenta nosotros. Y son pocos las víctimas que se van a acercar con nosotros para informarnos sobre algún caso de violencia. Cualquier situación de crisis de seguridad, de violencia, debe tratarse de inmediato. No lo deje pasar. De forma discreta, de forma segura, de forma amigable. Proteja la integridad de los niños. Informe y capacite a sus maestros, a las familias para identificar signos de violencia en los niños y que de esa manera poder actuar. Algunos síntomas de violencia que podemos observar los maestros, los padres de familia, es, por ejemplo, cuando el niño presenta moretones, rasguños y costras, donde el niño estuvo forcejeando con otro niño ahí las costras, los rasguños, representa un signo de violencia, algo está pasando, alguien agredió a ese niño. Cuando los niños tienen miedo de ir a la escuela, regularmente es porque en la escuela los molestan. Ya el niño tiene miedo de ir a la escuela porque le van a pegar. Entonces, un síntoma, un signo de alerta.
Cuando tienen dificultades para relacionarse o comunicarse, es porque alguien lo está molestando, alguien agrede a ese niño. Cuando presentan, inicialmente el niño tenía un buen rendimiento, inicialmente el niño cumplía con sus actividades, con sus tareas, y ahora presenta un bajo rendimiento académico. Entonces, ahí en esos casos, pues también es un signo de alerta. Cuando falta clases constantemente el niño, ya no va a la escuela porque en la escuela lo molesta. Cuando refiere el niño tener pesadillas, el niño refiere que tiene pesadillas, se levanta asustado, se levanta exaltado, porque en clase, en la escuela lo molestan. Cuando el niño sufre de dolores de cabeza, dolores de estómago, del nervio que tiene, del miedo que tiene. Cuando de pronto el niño se vuelve agresivo, tiene arrebatos de ira. Son síntomas, son signos de alerta para nosotros como directores, para nosotros como profesores, de que está ocurriendo algo y tenemos que actuar. Algunas de las recomendaciones es dar confianza, recabar información para saber qué trato se les va a dar. El niño se va a acercar con usted, usted dele confianza para obtener información, para obtener información. Aplicar la empatía, atender lo que la niña o el niño desea compartir. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Proteger la privacidad y la confidencialidad de la entrevista. Usted no vaya a andar diciendo a todo el mundo que el niño se acercó y le platicó. Usted como director, maestra, maestro, se va a guardar muchas cosas de los niños que se acercan con usted. No todo lo va, usted tiene que comunicar asertivamente. Va a decir qué cosas decir, cómo decirlas, porque algunas de esas cosas implican a su colectivo docente y entonces usted tiene que saber cómo voy a manejar esto con el maestro para que el maestro no se siente incómodo y después no vaya a cometer el error de agarrarla contra el niño. Proteger en este caso es, perdón, escuchar con respeto, permitiendo la expresión libre. Deje que el niño hable. Que el niño exprese lo que sucedió, que el niño narre lo que sucedió. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de un ejemplo de maltrato escolar donde un adulto ejerció violencia sobre él. Y muy importante, la atención y la canalización. ¿Cómo vamos a atender y canalizar tanto al niño que fue víctima como al niño que ejerció una conducta de violencia? A los dos. Uno para la recuperación emocional y otro para la atención para que no vuelva a realizar estas conductas violentas hacia sus compañeros. Entonces, debemos de permitir como directores la intervención de instituciones, de autoridades responsables de procurar la integridad y la protección de los niños. Dar vista y o denunciar de inmediato los hechos, dependiendo del tipo de caso de violencia, ante la Procuraduría de Protección de los Niños de la entidad federativa o la autoridad ministeriales encargadas de la procuración de justicia. Entonces, son las formas en las cuales nosotros podemos actuar. Maestra, maestro, permítanme reiterarle. Estos protocolos son de un documento base. Usted en su estado tiene que conseguir la guía operativa. En la guía operativa se detalla ¿cómo va a llevar a cabo usted los protocolos? ¿Qué formatos debe de utilizar? ¿Qué debe de hacer? ¿Con quién debe tener comunicación? Todos los detalles, maestros, en su estado. Ahorita, para efectos de examen, nosotros estamos estudiando el documento base, pero para efectos de su práctica, que primero Dios usted logre su promoción a funciones de dirección, a funciones de supervisión, usted debe de seguir las recomendaciones de la guía operativa. Ahí se establecen los protocolos, cómo debe de actuar usted. La guía operativa es la guía sobre cómo debe de operar el servicio de preescolar, primaria, secundaria, en este caso ahí en su escuela, maestros. Entonces, es el documento que usted va a tener como documento base para esta situación. Perfecto, maestros, pues es lo correspondiente a la sesión del día de hoy, a la clase del día de hoy sobre los entornos escolares seguros. Aquí la clave, maestra, maestro, es de que usted tiene que llevar a cabo estrategias como futuro director, como futuro supervisor, para garantizar que la escuela sea un espacio seguro.
seguro en cuanto al acoso escolar, al maltrato, abuso sexual infantil, también desastres naturales en todos los sentidos. No solamente cuidar que los niños no se lastimen o no se agredan verbalmente, físicamente, no, no, en todos los sentidos. En la intromisión de personas externas, desastre natural, hay muchísimas, situaciones que nosotros tenemos que llegar a considerar. Tenemos una gran responsabilidad como directores, como supervisores, y es muy importante que estemos atentos a identificar las zonas de riesgo que representa en nuestra escuela, en nuestra zona escolar. Y el supervisor, futuro director. El supervisor no es un enemigo de usted, no es alguien a quien hay que tenerle miedo. El supervisor es su aliado. El supervisor es una persona que va a estar ahí para apoyarlo, para acompañarlo, para orientarlo. El supervisor es una persona que va a apoyarlo con algunas situaciones, con algunas crisis de seguridad que usted se le escapen de las manos, que esté fuera de su alcance. El supervisor va a estar ahí. Por ello es importante mantener una buena comunicación con su supervisor, informarle lo que sucede, darle a conocer los detalles para cuando se requiera, el supervisor esté ahí apoyándolo y tenga conocimiento de la situación, tenga conocimiento de lo que usted hizo, cómo usted abordó la situación. Entonces, el supervisor es un aliado en su función, maestros. Maestros, recordarles lo que les decía al inicio de la clase, hay que cargar la carta de reconocimiento al buen desempeño, hay que terminar el curso de habilidades directivas. Si usted no ha podido cargar la carta de reconocimiento al buen desempeño, mándeme un mensajito por WhatsApp, explíqueme cuál es el problema y quizá con la orientación que yo le dé pueda cargarla, porque algunos compañeros es porque colocan la ñ en lugar de una n o no colocan su CUR completo, entonces, y ya eso quizá usted por el estrés o el trabajo, pues no presta atención a esos detallitos y ya yo le puedo decir, maestro, mire, presta atención a esto, maestro, es por este detalle y ya así de esa manera yo los puedo apoyar, yo los puedo, caso, orientar para que ustedes puedan, presentar su carta de reconocimiento al buen desempeño, y concluir su curso de habilidades directivas o de supervisión. Muchísimas gracias por su tiempo, maestras, maestros, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Dios me los bendiga. Hasta pronto. Buenas noches, descansen. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias, noches a profe. Buenas todos, noches. Hasta gracias. luego. Y descanso Dios me para los todos. bendiga. Gracias. Descanso. Buenas Chao, chao. noches, profe Buenas Santos. noches. Buenas Buenas noches. noches. Hasta Buenas luego. noches. Desde Toluca. Cuídense mucho. Buenas Buenas noches. noches desde Morelia, Michoacán. Saludos desde Veracruz. Dios me los bendiga, maestros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ay. Gracias, buenas noches.